obtener las fórmulas de compuestos es muy sencillo, solamente tengo que saber en qué grupo están esos elementos. Por ejemplo, si yo quiero combinar el aluminio y el aluminio está en el grupo 3A y el azufre está en el 6A. Ahora, recordemos que los elementos de la familia A, dependiendo del grupo en el que estén, es el número de oxidación que van a tener. Por ejemplo, los elementos del 1A, 2A y 3A tienen al final, en el último nivel de energía, un electrón, 2 electrones y 3 electrones. Entonces, esos electrones los van a dar y por eso se quedan como cationes. Ahora, los elementos del grupo 5, 6 y 7 tienen el de electrones valencia al final, 5 electrones, 6 y 7, y lo que quieren es completar 8. Entonces, reciben electrones, 3 para llegar a 8, 2 para llegar a 8 y 1 para llegar a 8. Ahora, ¿qué pasa con los elementos del grupo 4A? Pues esos tienen 4 electrones en el último nivel de energía. Entonces les da lo mismo dar o recibir los 4 electrones. ¿Cómo voy a saber cuál de los dos? Dependiendo de con quién se combine. Entonces, teniendo esto en cuenta, el aluminio tiene un número de oxidación de más 3 y el azufre un número de oxidación de menos 2. Siempre voy a escribir el catión primero. Entonces, escribo el catión primero y escribo sus números de oxidación arribita, o lo puedo hacer en la mente. El aluminio es más 3 y el azufre es menos 2. Cuando vimos enlaces, vimos que el aluminio tenía 3 electrones, el azufre 6, y luego le entregaba estos 2, pero necesitaba otro azufre para entregar este electrón, pero luego le faltaba otro aluminio que entregaba y por último otro azufre. Entonces llegamos a la conclusión que la cantidad de azufre que se necesita es el número de oxidación del aluminio y la cantidad de aluminio que se necesita es el número de oxidación del azufre. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, por eso se cruzan las valencias, porque uno de los elementos determina cuántos átomos necesito del otro elemento. Entonces, es muy sencillo. Lo único que voy a hacer para la fórmula es poner el 3 y el 2 cruzados. Estos no tienen signo porque son cantidad de átomos. Entonces, la fórmula del compuesto sería Al2S3, sulfuro de aluminio. Ahora, existen algunos compuestos como esto. El estaño está en el grupo 4 y el oxígeno está en el grupo 6. Ok, grupo 4, entonces puede ser más o menos 4. ¿Cómo voy a saber? Dependiendo de este. Como el oxígeno es menos 2 y estoy usando el negativo, aquí voy a usar el positivo. Entonces, este de aquí es más 4 y este es menos 2. Entonces, cuando yo voy a escribir el compuesto, siempre escribo el positivo primero, pero muy importante, antes de cruzar las valencias voy a reducir cargas. Es como si tuvieran una fracción, un 2/4 y lo van a simplificar a 1/2. Es exactamente lo mismo, aquí también voy a simplificar. Entonces, tengo estos números de oxidación que son 4 y 2, lo reduzco a 2 y 1 y esos son los números que voy a cruzar. Entonces, tengo que recordar siempre, antes de cruzar valencias, reducir las cargas y es la fórmula SnO2. Recuerden que el 1 no se pone porque es cantidad de átomos. Y cuando no pongo numerito, significa un 1.